Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de hablarles sobre la última innovación de Xiaomi, su increíble batidora que no solo mezcla en frío, sino también en caliente. Así es, una batidora con una función única de calentamiento integrada. Pero antes de sumergirnos en los detalles, no olviden de darle me gusta a este vídeo, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. ¡Comencemos! La caja donde viene este dispositivo se ve muy premium, con un diseño bastante atractivo. Eso sí, pesa bastante, así que echémosle un vistazo para ver qué es eso tan masivo en su interior. Y esto es lo que contiene: el acostumbrado manual del usuario, claro está, en varios idiomas, entre ellos el español, francés, inglés, ruso, árabe y otros 8. También viene con este pequeño cepillo que supongo es para quitar los restos que se quedan pegados y se aferran a no ser eliminados durante la limpieza. Esta es su tapa, que también es algo inteligente, ya que si se retira durante el uso, el dispositivo se detiene. Es una medida de seguridad en caso de que algún menor le dé por meter la mano mientras la batidora está funcionando. Viene con su tapón que al retirarlo permite añadir ingredientes en cualquier momento, sin quitar la tapa de la jarra. Con este bastón antidisturbios que vemos aquí, no, en serio, esto es para eventualmente empujar los ingredientes a través del orificio superior para el tapón. Eso en caso de que se atasquen. Y finalmente, aquí está la base con su motor de alta potencia, además de estar equipado con 8 cuchillas y 9 velocidades diferentes para adaptarse a las necesidades de mezcla, ajustándose automáticamente en función de la carga. La característica más destacada de esta batidora, como ya hemos dicho, es su capacidad de mezclar tanto en frío como en caliente. Esto último con su función de calentamiento inteligente. Para ello consta de una placa inferior con una potencia de 800 a 950 watts, ideal para preparar hasta 1200 mililitros de bebidas calientes. El empajeramiento con la aplicación es muy fácil, como nos tiene acostumbrado Xiaomi, así que me lo salto en este vídeo, ya que si no, no acabamos nunca. Si a pesar de todo tiene algún problema con la instalación, hágamelo saber en la caja de los comentarios, que los leo todos y trataré de ayudarles en su solución. En la aplicación se encuentra un sinfín de recetas que he notado van en aumento con el paso del tiempo, algo muy positivo, ya que a través de la aplicación se puede programar la temperatura y todos los demás parámetros necesarios para preparar la receta, además de poder poner en marcha el aparato. Y como si todo esto fuera poco, esta batidora también puede ser programada para que la receta sea ejecutada a una hora determinada y esté lista cuando querramos. Además, puede mantener el calor si es una comida caliente por espacio de hasta 4 horas. Esta batidora cuenta además con un elegante dial OLED que no solo selecciona el modo de funcionamiento, sino que también sirve como pantalla informativa. Las teclas táctiles facilitan la programación y la cancelación, brindando una experiencia de usuario intuitiva, muy fácil de manejar. Pero pongamos a prueba esta batidora.
Como primer plato, haré una crema o sopa de guisantes que no será la más sabrosa, pero parece que es fácil de llevar a cabo. Solo se necesitan guisantes, apio, mantequilla, cebolla, crema de leche, agua y salpimentar a gusto. Introducimos los ingredientes dentro de la batidora. El agua, la crema de leche, pimienta blanca, sal. Lo tapamos bien y solo tenemos que darle al botón de inicio. Aquí pueden ver en la pantalla lo que queda de la preparación, unos 36 minutos. Y vaya si funciona. ¿Estará caliente? Pues sí. Y como ven, el ruido en esta etapa es de alrededor de unos 37 decibeles. No mucho. Así que está caliente, ¿eh? Por el contrario, cuando empieza a batir, el ruido sube a unos 84 decibeles. Pero no creo que nadie vaya a poner el oído al lado de la batidora. Bueno, no puedo hablar por todos, pero creo que la mayoría no lo hará. Y aquí está la sopa preparada. Tiene muy buena pinta. ¿Qué tal si le ponemos un poco de aceite de oliva extra virgen? Yo le pongo aceite de oliva a todo, no me hagan caso. Y aquí había preparado unas nueces para darle el toque final. Y solo falta probarla. ¿A qué sabrá? Allá vamos. Necesito una cuchara. Veamos. Está caliente, ¿eh? Muy sabrosa. Realmente sabrosa. También he preparado otras bebidas frías, como por ejemplo me inventé este smoothie de remolacha, pomelo, proteína de suero y un poco de jengibre, como recuperación después de salir a correr. También he hecho otras sopas como esta de patatas, que en realidad cambié la patata tradicional por boniato y el resultado fue verdaderamente espectacular. Muy sabrosa. La receta está en la aplicación. El precio de este producto en el momento que publico este vídeo es de alrededor de unos 130 euros en España, pero yo la encontré por 90 euros en Amazon. Les dejo los enlaces en la descripción. En resumen, la nueva batidora de Xiaomi ofrece una gama impresionante de características, desde el innovador calentamiento hasta la programación inteligente y un diseño muy elegante.
Si buscas una batidora que haga más que solo mezclar, definitivamente deberías considerar esta opción de Xiaomi. Recuerden revisar los enlaces en la descripción para obtener más detalles y opiniones. Gracias por acompañarnos hoy y nos vamos, pero no olviden que tenemos más vídeos en el canal y próximamente subiré otros. Nos vemos en el próximo vídeo.